Buenas tardes. Vamos a dar nuestra reflexión correspondiente a hoy lunes 10 de agosto. Es el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos enseñe su palabra y sobre todo nos enseñe a ser dóciles y humildes para poder vivirla. Tenemos al Señor Jesús enseñando. El versículo 24, el Señor Jesús dice, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Cuando Jesús habla del grano de trigo, se está refiriendo a sí mismo. Él es el grano de trigo que tiene que caer en tierra y morir para dar mucho fruto. Vamos a reflexionar un poco sobre la naturaleza divina de Cristo. Cuando nosotros hablamos o pensamos en Jesús, generalmente lo hacemos en función a su nacimiento, su vida pública, la muerte y la resurrección. Pero vamos a recordar algunas cosas que nos enseña la Biblia y que nosotros hemos aprendido en el Catecismo Fundamental. En el Evangelio de Juan 1:4 encontramos que Jesús es Dios. Mira lo que dice. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Juan dice Verbo, se refiere al Señor Jesús. Él es el Verbo, Él es la palabra viva de Dios. Y el Verbo era Dios. Jesús era Dios. Y estaba desde el principio de toda la eternidad con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Y Él es la vida. Tenemos también acá otro pasaje en Colosenses 1:15-19. Se nos habla sobre la naturaleza divina de Cristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Mira, los tronos, dominaciones, principados y potestades son todas las criaturas celestiales que existen, los ángeles, que están agrupados en estas categorías. Luego dice, Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Mira, quiere decir que Jesucristo a nuestra vida humana le da consistencia, le da fuerza y también le da plenitud. El Señor nos llena, nos completa, hace que nuestra vida esté plenamente satisfecha. En Filipenses 2:5-8 encontramos lo mismo que dice Juan 12, pero de manera más amplia. Mira, en Juan 12 nos habla del grano de trigo que cae en tierra y muere y da fruto. Y en Filipenses 2 nos habla del Señor Jesús. Dice, Él siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Es decir, se hizo un humilde grano de trigo en la tierra de los humanos. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso aquí en Juan también nos habla de la muerte. El grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto, ese es Jesús. Y así como Él renuncia a su naturaleza divina y a todos los privilegios que tenía en el cielo junto a Dios Padre,
nosotros, los seres humanos, si queremos seguir a Cristo, también tenemos que renunciar a nuestra naturaleza carnal, a la vida carnal a la cual estamos apegados de manera natural. En el versículo 25 dice, el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Algunas personas cuando leen este versículo se escandalizan y dicen, ¿por qué Jesús dijo que debemos odiar nuestra vida? Si nosotros los seres humanos debemos tener una alta autoestima, debemos cuidarnos y valorarnos. Mira, yo te explico. El Señor Jesús utilizó estas duras palabras para hacernos entender que durante nuestra vida terrena tenemos que guardar un desapego hacia las cosas materiales. El que ama su vida material la pierde, sí, porque cuando el hombre muere va a la presencia de Dios sin nada de lo que haya tenido en este mundo material. En cambio, el que renunció a su propia vida y puso a Cristo en el primer lugar de su existencia, guarda su propia vida para la eternidad. Es decir, cuando llega a la presencia de Dios, llega ante Dios llevando fruto abundante, fruto del Espíritu. Cuando vayas a la presencia de Dios y el Señor te pregunte, a ver, hijo, ¿qué hiciste con la vida que te di? Tú tienes que presentarle al Señor tus frutos. Señor, yo luché contra mi naturaleza pecadora y he aquí que te traigo frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu Santo. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad o afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra esas cosas, contra los frutos del Espíritu, no hay ley, no hay condenación. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. La vida en el Espíritu es difícil. Luchar contra nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal que siempre tiende a alejarse de Dios, es difícil. Es una lucha que tenemos que emprender cada día de nuestra vida. Pero si nosotros somos fieles al Señor, Él sabrá recompensar esa fidelidad y esa lucha y ese desapego de las cosas materiales de nuestra naturaleza pecadora. A esa naturaleza pecadora se le llama pecado original, que es el que nos aleja siempre de Dios, y el hombre nuevo, el hombre espiritual, siempre, cada día de su vida, va luchando para ser más y más espiritual. Y la vida espiritual, la vida en Cristo Jesús, la vida del Espíritu Santo en el ser humano tiene un premio. Cuando nosotros conocemos al Señor y decidimos llevar una vida espiritual, inmediatamente nos hacemos servidores de Jesús, siervos que quieren estar a su lado siempre. Y Jesús promete que el Padre, Dios Padre, honrará a todos aquellos siervos fieles del Señor. Esa honra de Dios nosotros la podemos recibir en este mundo, pero también la vamos a recibir con toda seguridad en el cielo, en el seno de Dios Padre. Entonces, hermanos, esta semana no descuidemos nuestra vida espiritual, participemos de la misa todas las veces que sea posible, especialmente los domingos, hagamos nuestra comunión espiritual, leamos nuestra Biblia todos los días, pidamos a Dios que nos hable en su palabra, hagamos nuestras oraciones personales y también en familia. No descuidemos nuestra vida espiritual y cuidémonos mucho, oremos unos por otros
y que el Señor nos bendiga hasta el próximo lunes. Hasta luego.